Hola, us donem la benvinguda a Unicorners, el podcast de la Unitat d'Igualtat de la UOC gravat al UOC Labs. Avui us presentem el primer episodi, com ha de ser una universitat feminista i interseccional. Ho fem amb la col·laboració dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. L'objectiu principal del podcast és explorar la manera en què una mirada feminista interseccional pot ser útil per abordar molts dels reptes amb els quals es troba la universitat actualment. El racisme, el capacitisme, la transfòbia o l'homofòbia, entre d'altres, i com aquestes discriminacions es poden vehicular a través de polítiques de diversitat, igualtat i inclusió. Abordarem el compromís feminista i la interseccionalitat en concret i analitzarem si una universitat amb mirada interseccional pot ser una eina de transformació social que vagi més enllà dels seus murs, ja siguin físics o virtuals. El podcast està moderat per Anna Clua Infante, professora dels Estudis de la Ciència i la Informació de la UOC, investigadora principal del grup de recerca SUTRAC, sobre comunicació i transformació social. Les seves línies de treball inclouen el dret a la informació i a la comunicació, les desigualtats en l'accés a l'esfera pública, els discursos d'odi en els mitjans i les narratives no hegemòniques dins del feminisme. Les persones convidades en aquest primer podcast són la Nizaya Kassian. Hola, què tal, Nizaya? Hola, buenos días, ¿qué tal? Tu ets doctora en Psicologia Social, docent investigadora del grup de recerca CareNet, de l'IN3, de la UOC. Investigues entorn de les geografies decolonials, el feminisme marxista sobre la ciutat neoliberal, relacions cos-espai i precarització del treball i acció política. Tenim també l'Ester Mayoko. Bon dia, Ester. Hola, bon dia. Benvinguda al podcast. Ets doctora en Filosofia de la Ciència per la Universitat de Santiago de Compostela, docent i activista feminista. Has investigat sobre les interseccions de gènere, sexualitat i raça i has analitzat l'impacte de les polítiques públiques trans i les persones racialitzades. Diego Falconi, bon dia. Bon dia, gràcies per l'invitació. Ets doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, advocat especialitzat en drets humans i docent, i les teves línies d'investigació giren a l'entorn del comparativisme i l'anàlisi literari, el dret i la normativitat, els estudis gais, lèsbics i queer i les teories postdecolonials. Abans de començar, m'agradaria proposar a les persones convidades que m'expliquin en un minut, cadascuna de vosaltres, sisplau, quin ha estat el vostre recorregut vital i que identifiqueu els moments en què vau connectar els vostres interessos personals en la vostra activitat fora de la universitat amb els interessos com a acadèmiques o amb un projecte acadèmic concret. Bueno, buen día. A mí me gusta siempre decir, ¿no?, que cuando me hacen estas pequeñas peticiones, ¿no?, de poner 3-5 líneas de bio, y siempre en esas pequeñas líneas de bio siempre pongo activista, investigadora, docente, o docente universitaria, y lo pongo, y siempre digo, además, por ese orden, ¿no? Es decir, que el activismo es el que finalmente me ha llevado a construir toda mi trayectoria académica, que también lo voy a poner un poco entre comillas, pero es así, ¿no? Y el activismo es eso que me atraviesa la vida, ¿no? Así que de ahí llevar eso al ámbito donde hago mi práctica diaria, ¿no? No puedo entender mi práctica académica, mi práctica docente sin el activismo, ¿no? Ahora, mientras hacías la pregunta de cómo hacer ese punto de inicio, ¿no?, de dónde nos surge esta pasión por querer pensar o hacernos preguntas, siempre me viene a la cabeza la historia de mis abuelos. Parte de mi familia, por parte paterna, son del campo y vivieron la generación de los años 70 del desmantelamiento neoliberal del campo, y mi abuelo cultivó la tierra como campesino durante toda su vida, y mi padre es la primera generación donde en los años 70, en esta mirada también imperialista, se empieza a generar la idea de que la gente tiene que ir a la universidad para trabajar la tierra. Entonces empiezan a migrar progresivamente a las ciudades más grandes hasta llegar a la ciudad, y ahí es donde mi padre estudia agronomía.
Y esto es importante porque a mí siempre me hace pensar por qué yo termino estudiando en la universidad, cuando lo que más me ha marcado el sentido de por qué estudiamos y por qué nos hacemos ciertas preguntas tiene que ver con conocimientos útiles para la vida, para una vida digna. Y entonces siempre pienso en cómo hay una cierta mezcla de engaño. O sea, pienso mucho en mi abuelo, pienso en mi padre, pienso en mí, en cómo nos vendieron desde este marco, ¿no?, colonial de progreso, la idea de que para saber saberes útiles para la vida había que ir a la universidad. Y en esta idea de progreso hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de otros saberes profundos en relación a la vida. Y entonces, para mí, creo que mi relación con la universidad y la academia siempre ha sido una reivindicación de que hemos venido a la universidad a disputar, que el saber de la vida se construye en otros lugares que son siempre por fuera de lo académico universitario, que se producen en la calle, que se producen en nuestras comunidades, en los activismos, y que cuando entramos a la universidad es para disputarle, que no vamos a permitir la hegemonía de su saber. Entonces, esa sería para mí la manera en la que me vivo en la universidad, ocupándola e intentando hackearla. Bueno, yo soy Diego Falconi. Tengo que decir que para mí hay dos momentos claves respecto a lo que voy a llamar política y políticas del deseo, por un lado, por otro el activismo y por otro la academia, que se juntan en un momento importante en mi propia narrativa vital. Como les decía, el primero es en Ecuador, en mi país de origen, cuando entro a estudiar Derecho, además interesado en los derechos humanos, y siendo maricón, claro, en esa época al menos, y en Ecuador, que había despenalizado la homosexualidad, que tenía una pena de 12 años, de 8 años, perdón, de reclusión mayor, es decir, era una de las penas más graves. Entrar a pensar académicamente fue una pesadilla, porque no había discurso. Es decir, los derechos humanos no tenían la capacidad de pensar académicamente las necesidades de un maricón, y siendo hombre. Imagínense las de personas travestis, ¿no? Las de mujeres lesbianas. Entonces fue ese momento para mí como un remesón en el que entendí que ese discurso académico me llamaba, ¿no? Y que se complementaba con el de la calle, con el de mi propio cuerpo y sus deseos que no tenían cabida en la ley. Y luego el segundo momento es aquí en Cataluña, el momento en el que vengo a hacer un doctorado y me encuentro con una inconmensurable colonialidad que jamás había sido enunciada, asumida en las aulas académicas de mi doctorado, y que era absolutamente violenta con las corporalidades, en mi caso ecuatorianas, ¿no? Una migración muy grande a principios de este siglo, y que no se correspondía de ninguna forma lo que estaba pasando en la calle, esos discursos políticos tremendos. No había ninguna respuesta académica. Entonces me parece que, al igual que lo que comentaba Nisa, para mí hay unos sinsentidos allí en la academia. Hay un deseo de intervención y de decir, ante esos silencios, ante esas omisiones, es importante una intervención crítica, política y también corporal, del deseo, que pueda ser incómoda muchas veces. Entonces, quizá por ahí ensayaría una respuesta. Bueno, aparte de una universidad en la que se pueda hablar y en la que se escuchen voces, para vosotres, ¿qué es la Universidad Feminista Interseccional? Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que el feminismo interseccional, desde mi punto de vista, es un primer paso. Yo no creo que sea el objetivo. Yo creo que es un paso para seguir adelante pensando en los feminismos y en las formas críticas de intervención. En este sentido, quiero decir que el feminismo ha sido muy importante dentro de la construcción académica y política, sin duda, de las universidades en muchos países del mundo. Y no obstante, lo que yo creo es que un feminismo interseccional implicaría una serie de otros diálogos que en muchos casos no se están dando.
Voy a poner un ejemplo que quizás sea decidor para ello. Si es que nos encontramos en una mesa redonda o en cualquier evento dentro de una universidad y viésemos que esa universidad solamente, esa mesa redonda o ese evento estuviese compuesto solamente por hombres, es algo que hoy en día sería inaceptable. Es algo que nos escandalizaría. Estaríamos diciendo cómo puede ser que tengamos un grupo de señoros explicándonos la realidad. Lo que a mí me sucede es que la gran mayoría de mesas a las que yo voy, la gran mayoría de espacios en los que yo estoy presenciando corporalidades que están hablando sobre temas académicos, son todas blancas y nadie se escandaliza. Es decir, todavía no tenemos una noción de pensar cómo otras corporalidades, otros saberes, otras metodologías tienen que habitar la universidad. A mí me parece que el momento en el que eso nos empiece a escandalizar, vamos a tener una universidad que podría llamarse interseccional. Quisiera finalmente decir que yo creo que la interseccionalidad, como decía, es un paso, no es el fin. Si bien es una herramienta que en mi caso yo defiendo, que aplico en mis clases, hay que decir también que desde el sur global, por ejemplo, autoras como Chikuriel han dicho, cuidado con pensar que la interseccionalidad es el fin. Porque de hecho la interseccionalidad es un esquema. Y es un esquema que no necesariamente está allí para cuestionar las opresiones. Muchas veces está ahí simplemente para definirlas. De hecho, el análisis interseccional que yo escucho muchas veces en los ayuntamientos y en las universidades es definir a una persona. Bueno, a ti te intersectan la raza, la clase, la sexualidad, la enfermedad, lo que fuese. Y ahí se queda. Entonces, ahí no hay transformación. Entonces, me parece, en definitiva, que la interseccionalidad es un mecanismo, lo tenemos que aplicar en Europa con urgencia, lo tenemos que aplicar en España y en Cataluña con urgencia, pero no es de ninguna manera el fin al que tenemos que llegar. Sí, yo me plantea muchas dudas, ¿no? Eso de, pensar una universidad feminista interseccional, ¿no? De hecho, no sé muy bien qué puede significar eso. Para empezar, porque veo que se utiliza feminista interseccional como si interseccional fuese un adjetivo, ¿no? Algo que le suma a ese feminista. Y no como, precisamente, por ejemplo, como planteabas tú, Diego, que tal y como yo lo veo, la interseccionalidad es una herramienta, no, y no otra cosa, ¿no? Y también en ese sentido me plantea también dudas de, precisamente, ¿no? De cómo podemos pensar en una universidad feminista interseccional o algo por el estilo, ¿no? Cuando directamente una de las cuestiones que la interseccionalidad ha planteado históricamente, no desde los años 70, sino yo me voy mucho más atrás. Yo hago una genealogía feminista negra de la interseccionalidad que, por ejemplo, la podemos colocar en el famoso discurso de Sojourner Truth, ¿no? ¿Acaso no soy yo una mujer, ¿no? Una mujer negra esclavizada que interpela, ¿no? Desde ahí. Y en ese sentido, la cuestión raza, ¿no? El analizador raza, si queréis, siempre ha estado en esa genealogía, ¿no? que yo imagino de la interseccionalidad. El analizador raza siempre ha estado. Ahora bien, cuando aquí hablamos de una universidad feminista interseccional, es algo que siempre falta, ¿no? Directamente también, pues porque hablar de raza en este territorio es algo insondable prácticamente, ¿no?
en estos territorios, en Cataluña o en el Reino de España y en Europa, ¿no? Porque también además es una negación consciente muy, muy europea, ¿no? Además a partir de un cierto momento. Entonces, yo creo que no podemos hablar de una universidad feminista interseccional precisamente teniendo en cuenta cuál es el punto de partida, ¿no? Que también un poco con lo que planteaba Diego, ¿no? Y las experiencias vitales y qué es lo que vemos, ¿no? Es realmente difícil, ¿no? Sí, difícil. Sí, a mí algo que me parece como muy importante, como de lo que hacían referencia Mayoko y Diego, tiene que ver con la cuestión de las genealogías. O sea, para mí es como difícil pensar la idea de feminista interseccional. O sea, es como si se hubiera generado una suerte de marca registrada. Y además es importante pensar y preguntar quién ha registrado esa marca, ¿no? En este contexto, esta idea de feminismo interseccional, marca registrada, quienes han sido justamente personas dentro del ámbito académico que han intentado hacer un registro, una marca registrada de determinados conceptos, despolitizando y desactivando y neutralizando todo el potencial político que tuvieron en un inicio, ¿no? Es decir, utilizar la cuestión de la interseccionalidad como un concepto es sumamente problemático. Y me parece como muy clave esto que decía Mayoko, ¿no? De cómo esto se ha convertido en un adjetivo, ¿no? Y borrando toda la cuestión de una práctica, una herramienta y sobre todo una experiencia encarnada. Y a mí, por ejemplo, me parecía como muy importante la necesidad de volver, o sea, ¿qué pasa cuando recurrentemente se habla de que la noción de interseccionalidad surge por Crenshaw, que la plantea en un momento? Hay un borrado absoluto de que la producción de saberes y de conocimientos es siempre colectiva, forma parte de procesos comunitarios y colectivos de largo alcance, ¿no? Y qué efectos genera la academia o generan algunas académicas a la hora también de extraer y borrar todos esos campos en disputa de los que fueron surgiendo determinados términos. Yo tenía como, cuando venía justo ahora en el metro pensando un poco la conversación de hoy, me venía a la cabeza un libro del que nosotras mismas que estamos aquí en la mesa hemos hablado un montón, que es el libro de Esta puente en mi espalda, ¿no? Y que siempre que podemos nos convoca. Es un libro que se edita en un primer momento por Kitchen Table Press. Kitchen Table Press es una editorial afrofeminista que surge en los años 80, justamente en una interpelación a decir qué está pasando con la producción de nuestros conocimientos, que no podemos tener acceso a editar en unos determinados espacios, vamos a montar nuestra propia editorial. Y a partir de allí, diferentes autoras, muchas de ellas lesbianas, afrofeministas, chicanas, ¿no? Latinas, empiezan a ponerse manos a la obra, a escribir desde narrativas, poesía, literatura, a hacer críticas al clasismo, por un lado a decir, ¿por qué nosotras no podemos editar? No podemos editar y no podemos tener nuestras propias editoriales porque no tenemos herencias, no tenemos acceso a determinados privilegios de clase que nos permitan una habitación propia para poder sentarnos cómodamente a escribir. Escribimos como podemos y cuando podemos. Es decir, hay toda una geopolítica también de la producción de conocimiento. Entonces, disputar el clasismo respecto a la producción del conocimiento, disputar el racismo, ¿no? O sea, estamos hablando otra vez de, ¿no?, colectivas afrofeministas, chicanas, latinas, escribiendo, hablando del imperialismo. Todas esas experiencias que se empiezan a producir a la hora de esta compilación, que en este caso es Esta puente en mi espalda, están poniendo en práctica una serie de alianzas donde la gran crítica es un feminismo blanco hegemónico, burgués, que ha puesto como horizonte el género. Y lo que vienen a interpelar todas estas grandes sabias, es decir, el género se nos queda corto para hablar de lo que para nosotras es un horizonte emancipatorio. Entonces, esa es la práctica interseccional, disputar que el género nunca ha sido suficiente como horizonte político para un montón de cuerpos y de vidas.
Y esa tendría que ser la herramienta de la interseccionalidad, no una serie de ejes y categorías agregadas, sino una disputa frente a un feminismo que ha planteado que la perspectiva de género era nuestra lucha. Para muchas de nosotras no ha sido nunca nuestra lucha, en primer lugar, sino es como en este entramado de otras muchas cosas. Entonces, yo creo que es bien enriquecedor siempre como volver a esas genealogías, ¿no? De qué nos ha ayudado a pensar como práctica, y de verdad dejar de lado la idea de feminismo e interseccionalidad marca registrada. Mayuko, ¿querías añadir algo? Sí, porque lo he dejado ahí un poco entre paréntesis, ¿no? Pero ahora estaba escuchando a Niza y también esa idea, ¿no? Precisamente de cómo se ha tomado la interseccionalidad y cómo ha viajado, ¿no? Que yo digo que eso nos revela también cuáles y cómo son los viajes, los tránsitos del conocimiento, ¿no? Se toma una idea, un concepto, una herramienta, ¿no? Como esta y hace un viaje académico, ¿no? Cuando la interseccionalidad no marca registrada, sino que es la vida, es la experiencia, ¿no? Es crear conocimiento a partir de la experiencia de una serie de personas que podemos denominar también mujeres, negras, lesbianas, en muchísimos casos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de esos años 70 y de esta compilación maravillosa, ¿no? De esta puente a mi espalda, que no eran académicas, ¿no? Que no eran académicas, eran escritoras, eran poetas, eran muchas más cosas, ¿no? Pero sí que lo que sí que eran, todas ellas eran activistas, ¿no? Desde sus diferentes ámbitos. Entonces eso se coge esto, se eleva, digamos, ¿no? A la categoría de conocimiento académico del norte, de estadounidense en este caso, y se trae, ¿no? Directamente a la academia aquí. Y entonces, ¿qué pasa con eso, ¿no? Desde ahí es que, claro, desde donde se piensa, ¿no? Que la interseccionalidad es, como me dijeron, esto ya lo he contado varias veces, pero lo tengo que contar siempre, ¿no? Porque una académica feminista blanca de este territorio un día me dijo, ¿cómo nos haces esta crítica al uso que hacemos de la interseccionalidad? Nosotras lo usamos bien, ¿no? La interseccionalidad, pues ponemos el género y todo lo demás. El género y todo lo demás. O sea, queda muy claro cuál es la jerarquía de cómo se piensa, ¿no? Esa herramienta que tampoco me gusta hablar de ejes o algo por el estilo, ¿no? Pero el género y todo lo demás. Bueno, si la interseccionalidad es el género y todo lo demás, de nuevo, volviendo a primar el género, el viaje que ha hecho es malísimo, ¿no? En mi opinión. Ese tránsito transatlántico. Diego, adelante. Sí, quizá para completar esta crítica a la interseccionalidad y a su necesidad también, es decir, aquí hay un doble movimiento, hay que recordar que cuando este término se oficializa por parte de Crenshaw, es en el mundo jurídico y es a partir de ciertas sentencias que lo que hacen es básicamente tomar la categoría de mujer como el único eje de discriminación. Entonces son casos de despidos donde claramente hay una motivación de género por ser mujer, pero una de raza también por ser mujer negra, ¿no? Entonces lo que dice Crenshaw es, aquí los jueces lo que están haciendo es pensando solamente a partir de la experiencia de la mujer blanca. Y el llamado político que hace Crenshaw, que es muy poderoso, es hay que ir a pensar la experiencia de la mujer afrodescendiente. Y no obstante, este no deja de ser un esquema jurídico que sirve además en ese momento, o sea, en lo práctico, no en lo político, sino en lo práctico, sirve para reparar más.
en definitiva, sirve para dar más dinero porque el derecho solamente sabe reparar a partir de la plata. Entonces, el tema es, yo creo que la interseccionalidad tiene algunas cuestiones que son importantes, tal como se ha mencionado aquí, pero me parece que es muy importante, como mencionaba Nisa, como mencionaba Esther, pensar en esas genealogías. Pensar, por ejemplo, cómo pienso en los movimientos indígenas y en los movimientos chicanos, en el caso de Estados Unidos, constantemente se ha hablado desde otras terminologías como la impureza, ¿no? La impureza como potencia política, como entender que existen y coexisten múltiples identidades dentro de una corporalidad. Entonces, de nuevo, para seguir en la misma línea, creo que este es un esquema. La interseccionalidad es un esquema, es un modelo, y estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, yo preferiría que hablemos de para el cambio radical, de una universidad feminista antirracista, de una universidad feminista decolonial o anticolonial. Me parece que ahí estaríamos hablando en términos políticos, porque la interseccionalidad, tal como me encantó este término de Nisa de la marca registrada, lo que hace es un poco lo que hizo el género en su momento también en la universidad. Es como, las feministas nos asustan, pongamos género. Las maricas nos asustan, mejor que sean estudios de género. Y aquí parece que pasa un poco lo mismo, ¿no? Parece que nos da miedo decir, tenemos universidades racistas, hay que tener política antirracista, ¿no? Entonces, creo que también hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto no quiere decir, de nuevo, que se rechace la interseccionalidad. Es una herramienta útil en muchas ocasiones, pero creo que también los ejercicios de honestidad son importantes. Amb aquestes paraules de Diego Falconi tanquem la primera part del capítol dedicat al feminisme i la interseccionalitat. Us esperem al proper Unicorners.